Marzo de 1917. Tras desgastarse luchando en la Primera Guerra Mundial, Rusia se encuentra exhausta y sumida en el caos. Tras meses de protestas y conflicto social, el zar Nicolás II acaba por dimitir, dejando al país sin liderazgo. Los bolcheviques irrumpen y toman el poder por la fuerza. Sin perder el tiempo, y liderados por Lenin, suprimen al resto de los partidos políticos y se autoproclaman gobernantes de la nueva Unión Soviética. Pero esto acaba de comenzar. En los siguientes 5 años, se desataría una guerra civil de enormes proporciones que acabaría con la vida de millones de personas y que contaría con la participación de hasta 14 países diferentes. Una serie de eventos cuyos impactos llegan hasta el día de hoy y que cambiarían el mundo para siempre. Esta es la historia de la increíble caída del zar Nicolás II, de la famosa Revolución Rusa y su desconocida guerra civil, y del nacimiento de la Unión Soviética. Año 1917. El Imperio Ruso, una mole geográfica de 23 millones de kilómetros cuadrados, se encuentra en estado de coma debido a la Primera Guerra Mundial. Desde 1914, 15 millones de hombres son arrastrados al frente de batalla para dar lucha al Imperio Alemán y al Austrohúngaro en defensa de la nación de Serbia. La economía de guerra, la alta inflación y las gélidas nevadas generan que escaseen los alimentos y víveres en las grandes urbes, donde mujeres realizan filas de varias horas para conseguir un pedazo de pan. A pesar del racionamiento estricto de víveres de primera necesidad, la escasez es extrema y el pueblo ruso comienza a reclamar en las calles. En el campo, el continuo reclutamiento comienza a ser un problema. Para 1917 casi 1 de cada 2 hombres del campo con edad para luchar habían sido llamados a las filas del ejército, teniendo que realizar la siembra de ese año mayoritariamente las mujeres. En las grandes urbes, la producción fabril se ha multiplicado gracias a la guerra, pero a costa de las condiciones de vida de los obreros, quienes viven amontonados en barracones sin sistema de cloacas. La basura se acumula junto al humo y el polvo, causando que proliferen las enfermedades. La situación es insostenible y la mayor parte de la clase dirigente lo sabe, pero tanto el zar Nicolás II como su esposa Alejandra se niegan a verlo. Estando ambos al mando de la dinastía Romanov, con más de 300 años de gobierno en Rusia, tenían una mirada muy alejada y distante de la realidad, la cual como una marea huracanada ya estaba comenzando a agitarse sin control en la capital del imperio, la ciudad de Petrogrado. De forma repentina, hacia el 8 de marzo de 1917, miles de mujeres salen a protestar por el Día de la Mujer y son apoyadas por 30.000 obreros de la fábrica Putilov que acababa de cerrar sus puertas. A estos dos grupos se suman jóvenes estudiantes que avanzan cantando la marsellesa e insultando a la zarina Alejandra. La protesta es imparable y si bien hay algunos enfrentamientos contra la policía, buena parte de las tropas del ejército presentes se niegan a reprimir a los manifestantes. Durante el 9 y 10 de marzo las protestas siguen creciendo y para el 11 la policía y el ejército instalan ametralladoras y cañones en las calles más relevantes. En un intento de detener los reclamos contra el zar, la policía ordena abrir fuego limpio contra la muchedumbre causando más de 150 muertos. Pero la orden de reprimir genera el rechazo de varios regimientos que se pasan al bando manifestante. Con la escalada de violencia y la ciudad siendo tierra de nadie, los miles de obreros organizados en distintos grupos toman varios arsenales y fábricas de armamento, logrando hacerse luego con el control absoluto de la capital. La situación es totalmente inaudita y la debacle social arrastrada durante años hace que casi nadie quiera defender al zar en aquellos momentos de furia colectiva. El zar Nicolás II se encuentra en Magilov, a más de 700 kilómetros de la capital, por lo que las decisiones tomadas solo empeoran la situación. Da orden de disolver la Duma, que era el órgano consultivo parlamentario, y de reprimir a las masas en vez de negociar. Estas decisiones le terminarían costando todo su poder.
Para cuando quiere reaccionar y apresta el tren imperial hacia la capital, los distintos partidos políticos desde los liberales hasta los extremistas de izquierda, ya se encuentran tomando provecho de la situación de acefalía y organizan un nuevo gobierno provisional. Por un lado, el Comité Provisional de la Duma formado por diputados de distintos partidos, y por otro lado el Soviet de Petrogrado, conformado por delegados de obreros y soldados de la capital. La revolución también se extiende a Moscú, la cual cae en manos revolucionarias de soldados y obreros. Los funcionarios cercanos al zar y los generales del ejército finalmente convencen al regente de que abdique arriba del tren imperial, lo cual sucede el 15 de marzo de 1917. En la desesperación del momento, Nicolás II también abdica los derechos de su hijo ya que éste se encuentra gravemente enfermo. Además, delega el mandato en su hermano menor, el cual no quiere asumir el cargo y entrega la decisión al gobierno provisional, que finalmente nunca trataría el tema. De esta forma cae la dinastía Románov luego de 304 años de reinado sobre la inmensa Rusia. Tras la dimisión del zar, tanto el Comité como el Soviet de Petrogrado acuerdan que el gobierno provisional realizará reformas y convocará a una asamblea constituyente a realizarse cuanto antes fuera posible. Pero con el pasar de los meses, el gobierno provisional integrado por diversos partidos no logra ni realizar reformas contundentes para satisfacer a la población, ni acaba con la guerra y menos aún convoca a una asamblea de forma expeditiva. Los distintos partidos cuidan cada uno de su interés y esperan que las diferencias se diriman en la asamblea constituyente por voto popular, la cual tras meses de idas y vueltas es fechada para el 5 de enero de 1918. Pero la asamblea no llegaría a tener lugar dado que un partido minoritario decide radicalizarse y tomar el poder por la fuerza y a punta de fusil. Este partido es el bolchevique, liderado por Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. El líder comunista, de 47 años, es un fanático convencido del marxismo, un amante del cambio radical que cree totalmente en su ideología y no acepta ninguna otra opción posible. Al mismo tiempo, posee grandes dotes para la oratoria pudiendo hablar inglés, francés, alemán y ruso. Esto se debe a que había pasado 17 años viviendo exiliado en varios países de Europa. Es un político incansable, leyendo y trabajando de forma febril todos los días, lo que le terminará dañando su salud. Durante casi toda su vida estuvo inusualmente nervioso, tenso y a menudo malhumorado, siendo conocido por sus repentinos cambios de humor. Su hermano, Dmitri Ulyanov, lo retrata de esta forma: en un momento podía estar alegre, reír contagiosamente, cautivar al interlocutor con el rápido discurrir de sus pensamientos y soltar chistes sin parar. En otro momento se mostraba oscuramente estricto, retraído, dominante, lanzando frases cortas y punzantes. Uno de los ministros del zar Nicolás II, Alexander Naumov, lo describe de esta manera: es extremadamente reservado y frío en las relaciones de camaradería, no era amigo de nadie. Nunca participaba en las diversiones y bromas comunes, se mantenía siempre al margen de todo esto y se dedicaba continuamente a estudiar. Tenía unas capacidades absolutamente excepcionales, poseía una enorme memoria, se distinguía por una insaciable curiosidad científica y una extraordinaria eficacia. Verdaderamente, era una enciclopedia andante. Para abril de 1917, Lenin regresa de Suiza a bordo de un tren financiado por el gobierno alemán. Los alemanes, astutos como un gato, sabiendo que Lenin estaba determinado a firmar la paz, acuerdan apoyar su campaña revolucionaria con millones de marcos provenientes de la banca Warburg. Lenin llega a Petrogrado y comienza a promulgar la no cooperación con el gobierno provisional, la firma de la paz con los alemanes y la preparación para la toma del poder por la fuerza. Pero los delegados y miembros del Soviet de Petrogrado, el cual era integrado por distintos partidos socialistas, no ven con buenos ojos las propuestas de Lenin, que venían a romper con el débil orden social que se había logrado luego de la caída estrepitosa del zar. Y es que el partido bolchevique en realidad era un partido pequeño con poco apoyo en la sociedad rusa, mucho menos en el campo donde el principal partido, el social revolucionario, tenía muchísima adhesión. Probablemente el saber que los bolcheviques son minoría, lleva a que no se tomen acciones definitivas contra ellos.
Además, la perspectiva de una pronta asamblea constituyente da una falsa sensación de seguridad a los miembros del gobierno. Aún así, la sociedad rusa se encuentra en un estado de alto conflicto. Por un lado, el campesinado está enfrentado a los dueños de la tierra, los cuales siguen manteniendo un control muy parecido al que tenían antes de la caída del zar. Por otro, la degradación del sistema ferroviario, que lleva al desabastecimiento de alimentos en las ciudades y en el frente de la guerra. En el campo, al contrario, escasean los bienes manufacturados industriales. Otro flagelo es la inflación galopante que devora los salarios de los obreros y proletarios. En el frente de batalla, el derrotismo aumenta junto con las pobres condiciones de vida de las trincheras, lo que hace aumentar la deserción de las tropas rusas. El malestar social y la pobre respuesta del gobierno provisional va poco a poco dando lugar a que los bolcheviques tengan alguna chance de tener éxito. En septiembre, el general Kornilov realiza un intento de golpe de Estado, pretendiendo imponer una dictadura militar. Pero el golpe falla estrepitosamente, detenido por las milicias rojas de los bolcheviques y por la falta de apoyo popular. El gobierno liderado por Alexander Kerensky queda, sin embargo, vacío de poder. En teoría, Kerensky tiene las palancas, pero éstas se encuentran desconectadas de la administración real de Rusia, como si estuvieran flotando en el aire. La capital en la práctica es gobernada por decenas de comités fabriles que se habían ido formando con el tiempo y por el Soviet de Petrogrado. En el resto del país, los soviets y comités donde los campesinos tienen mayor peso, también actúan por cuenta propia. Tras el golpe de Kornilov, el partido bolchevique sale fortalecido y gana la presidencia del Soviet de Petrogrado. Y aunque este sigue integrado por distintos partidos, es la plataforma que utilizarán los bolcheviques para dar un golpe planificado y definitivo al gobierno de Kerensky. Quien asume la presidencia del Soviet de la capital es León Trotsky, personaje clave de la revolución. Proveniente de una familia judía de clase intermedia, desde pequeño había sido un lector voraz que poco a poco fue siendo atraído por el socialismo. Para 1917, ya llevaba 20 años promoviendo el comunismo y se había convertido en una figura central junto con Lenin, quienes compartían la idea de que el gobierno debía ser bolchevique o directamente no ser. Liderados por León Trotsky, los bolcheviques intentan convocar un Congreso Nacional de Soviets tratando de saltarse los requisitos necesarios, pero el Comité Ejecutivo del Soviet solamente les permite realizar una reunión privada, sin estatus de Congreso. Los miembros de los partidos mencheviques y socialrevolucionarios denuncian el falso Congreso, pero hacen nada por impedirlo. A continuación, los bolcheviques organizan su segundo Congreso Nacional de los Soviets, habiendo previamente tomado los correos, estaciones de tren y principales rutas de la capital. Muchas tropas del ejército ruso permanecen neutrales, sabiendo que los bolcheviques buscan firmar la paz con Alemania cuanto antes. Además, Rusia sigue en guerra con Alemania, por lo que tampoco se disponen de muchas tropas para hacer frente al golpe de Estado. El Congreso cuenta con 650 delegados, de los cuales 436 apoyan las ideas bolcheviques. En su propio Congreso y conformando un 67% de apoyo, la reunión emite 3 decretos fundamentales, el primero dirigido a firmar la paz con Alemania, el segundo orientado a nacionalizar y repartir las tierras agrarias y el tercero destinado al derrocamiento del gobierno de Kerensky y en su lugar la creación del Sovnarkom integrado por bolcheviques, el cual gobernaría hasta la Asamblea Constituyente. Aquel mismo día a las 9 de la mañana, el primer ministro Kerensky ya había escapado en un coche de la embajada estadounidense, dejando a sus ministros esperando en el Palacio de Invierno, el cual fue capturado sin combate alguno por los bolcheviques. El golpe de Estado bolchevique había tenido lugar en la capital, prácticamente sin que el resto de Rusia se enterase. Además, el recién creado Sovnarkom estaba sometido a lo que se decidiera en la Asamblea Constituyente, por lo que la situación era todavía compleja. El primer ministro Kerensky había logrado escapar de los bolcheviques y huir a Pskov, donde reunió tropas leales en un intento de tomar la capital. Si bien lograron tomar Tsarskoye Selo, fueron derrotados sin derramamiento de sangre al día siguiente. El primer ministro, sin más esperanzas, logra escapar por poco del cautiverio y durante las siguientes semanas vivirá oculto hasta huir del país, alcanzando finalmente Francia.
En las semanas siguientes los distintos servicios públicos realizan paros en protesta, pero son tomados y obligados a funcionar de cualquier manera. Se prohíbe también la circulación de periódicos antibolcheviques, siendo perseguidos periodistas y escritores. Los bancos y el Tesoro Estatal se niegan a emitir dinero, pero la Guardia Roja irrumpe en cada sucursal, forzando a que vuelvan a funcionar y luego nacionalizando la banca. Los bolcheviques se encuentran muy cerca de lograr el poder absoluto, para lo cual deben cancelar la Asamblea Constituyente o realizar fraude. Se decantan por la segunda opción. A pesar del golpe bolchevique en Petrogrado, el 25 de noviembre de 1917, Rusia celebra la mayor elección democrática hasta aquel momento, contando con sufragio femenino. Más de 45 millones de rusos y rusas concurren a elegir representantes para la Asamblea Constituyente de enero. Los resultados son decepcionantes para Lenin, que se ve obligado a aceptar la conjunción de solo el 24% de los votos para su partido. El Partido Social Revolucionario había salido victorioso con 38% de los sufragios y poseía amplia mayoría a pesar de sus luchas internas entre izquierda y derecha. También para decepción de los rojos, los cadetes, partido de derecha formado por universitarios, había reunido casi el 5% de los votos, logrando además un 26% de votos en la capital de Rusia. Pero los bolcheviques no pierden un minuto, en los días siguientes denuncian fraude en la elección, arrestan a los líderes de los cadetes y forman su propia policía secreta, la Checa. Este organismo de control y represión es liderado por Félix Dzerzhinsky, un polaco alto y delgado, con tanta convicción en su causa que algunos acusan, no perdonaría ni a su propia madre. Austero e incorruptible, Dzerzhinsky come poco, duerme en un colchón en el suelo y por su propia iniciativa, sin calefacción. Determinado a formar una élite bolchevique que defienda la revolución, recluta solo a los más radicales y los equipa con una chaqueta negra de cuero. Más adelante, instala su centro de operaciones en Moscú, en un gran edificio que alberga oficinas y celdas por igual. Este edificio se hace conocido con el nombre de Lubyanka, y allí trabajaría noche y día Dzerzhinsky contra toda oposición que ose desafiar el poder rojo. Volviendo a la revolución, el 5 de enero se celebra como marcaba el calendario la Asamblea Constitucional. Pero los bolcheviques la organizan de forma distorsionada, llenando Petrogrado con guardias armados y llegando a declarar que la frase "todo el poder a la Asamblea" era antirrevolucionaria. Se suceden enfrentamientos en los alrededores, muriendo 14 civiles y un diputado de la Asamblea. El Palacio de Tauride se encuentra rodeado de barricadas y ametralladoras, aún así la Asamblea tiene lugar de todas formas. Durante 12 horas se suceden discursos, incluyendo el de Víktor Chernov, líder del Partido Social Revolucionario. Chernov y su partido desaprueban la constitución propuesta por Lenin por medio del voto, por 237 contra 147. Los bolcheviques, enfurecidos, abandonan la asamblea causando su disolución. 3 días más tarde, organizan su propio Congreso Nacional y sancionan su propia constitución, conocida como Declaración del Pueblo Trabajador y Explotado. En esta constitución, declaran que Rusia es una república de soviets conformados por obreros, campesinos y soldados, y también que los decretos del Sovnarkom, liderado por Lenin, debían tener vigencia de ley. Los bolcheviques buscan así eliminar el trabajo asalariado y abolir la propiedad privada de la tierra prohibiendo su compra, venta o arrendamiento, entre otros objetivos. Tras esto, los socialrevolucionarios como Chernov, que tenían la mayoría de los votos, no están dispuestos a oponerse por la fuerza y sus votantes tampoco se levantan en defensa de la democracia. Tras estos hechos, los comunistas se precipitan a expandirse en toda Rusia. Si bien en las provincias industriales del norte y el centro los bolcheviques toman el control de los soviets de manera rápida, en las capitales de las provincias agrícolas como Kursk u Odessa se suceden sangrientas batallas por el poder. Luego de un par de semanas, Lenin está en control de prácticamente todo el centro de Rusia, incluyendo Petrogrado, Moscú y Tsaritsyn, como también Orel y Kursk. Como si esto fuera poco, mientras sucedían estos hechos, en noviembre de 1917, el gobierno bolchevique había promulgado la Declaración de los Pueblos de Rusia, que proclamaba el derecho a la autodeterminación para los países que la conformaban.
Bajo esta declaración, tanto Finlandia como Ucrania proclamaron sus independencias en diciembre, separándose de la Rusia soviética. Ucrania es invadida de inmediato por el Ejército Rojo, que llega a ocupar la ciudad de Kharkov al este. Los ucranianos, sin embargo, se adelantan y firman la paz con Alemania en febrero, convirtiéndose en un estado independiente bajo la tutela germana. Tras esto y como habían prometido desde un inicio, los bolcheviques se precipitan a firmar la paz con los alemanes. Pero una política diplomática de ida y vuelta encabezada por León Trotsky termina por causar la furia de los teutones, quienes rompen la paz y atacan de nuevo en forma masiva. En apenas una semana, los germanos toman Ucrania, Lituania y Estonia haciendo uso de los propios ferrocarriles rusos. El desastre es absoluto y los bolcheviques deben ceder estos territorios en el Tratado de Brest-Litovsk. Se firma la paz de forma bochornosa, perdiendo Rusia el 34% de su población y el 54% de tierra industrial. Los alemanes están exultantes, son dueños de pleno derecho de todo el este de Europa y ahora pueden enviar sus divisiones a combatir en Francia contra los aliados occidentales. Lenin, viendo la nueva cercanía de los alemanes con la capital rusa, decide mudarla a la ciudad de Moscú. El pacto firmado, sin embargo, motiva el primer levantamiento desde dentro del oficialismo. Liderados por María Spiridonova, los miembros del Partido Social Revolucionario de Izquierda intentan dar marcha atrás con el pacto en el Parlamento. Pero los bolcheviques se aseguran la mayoría en el Quinto Congreso de Soviets. Los socialrevolucionarios de izquierda optan entonces por asesinar a diversas personalidades alemanas para causar una ruptura de relaciones. Así, 2 miembros socialrevolucionarios asesinan al embajador alemán en Moscú, conde Wilhelm von Mirbach, generando una conmoción muy grande. Lenin se traslada de inmediato a la embajada para disculparse por el asesinato y tratar de calmar a los alemanes para que no reanuden el conflicto. Los bolcheviques aprovechan entonces para detener y perseguir a los miembros de este partido social revolucionario, que en la ciudad de Petrogrado estaban desprevenidos del plan violento contra el embajador. La represión desencadenada a raíz del asesinato acabó con el poder político de los social revolucionarios que, si bien no desaparecieron, no volverían a hacer lo mismo. Los miembros de este partido, sin embargo, intentarían asesinar a Lenin al dispararle a la salida de un discurso en agosto de 1918. Como también, si logran asesinar al jefe de la Checa en Petrogrado, Moisei Uritsky. Estos hechos desencadenan la ola de represión conocida como Terror Rojo. Mientras se recupera de sus heridas, Lenin dicta la siguiente orden: es necesario, secretamente y urgentemente, preparar el terror. El primer anuncio oficial llama a que la clase obrera aplaste, mediante el terror masivo, la hidra de la contrarrevolución. Que los enemigos de la clase obrera sepan que todo individuo detenido en posesión ilícita de un arma será ejecutado en el mismo terreno. Que todo individuo que se atreva a realizar la menor propaganda contra el régimen soviético será inmediatamente detenido y encerrado en un campo de concentración. Esta represión, que se estima acabó con 50.000 a 200.000 personas, tendría su contraparte del lado opositor en lo que se conoce como terror blanco. El general Kornilov, quien dirige a las tropas anticomunistas en el sur occidental de Rusia, proclama: cuanto mayor sea el terror, mayor será nuestra victoria. Juro que los objetivos deben cumplirse incluso si para ello es necesario prender fuego a la mitad del país y derramar la sangre de las 3/4 partes de todos los rusos. Esta violencia iría contra campesinos, obreros y toda persona sospechosa de ser pro-bolchevique, incluso los judíos. El bando blanco ejecutaría cientos de pogromos contra los judíos, en especial en Ucrania, asesinando a decenas o cientos de miles. La violencia social se espiralizaría así en un bucle que solo va para arriba, respondiendo cada bando al otro con actos atroces por todo el país durante la guerra civil. Toda esta violencia política, por otro lado, termina teniendo su cúspide con el asesinato del zar Nicolás II junto a su familia en la casa de Ipatiev, en la ciudad de Ekaterimburgo. Tras estar 78 días viviendo como prisioneros de lujo en dicha casa, son finalmente ejecutados para que no sean rescatados por el ejército blanco que estaba próximo a la ubicación.
Son conducidos al sótano y fusilados a quemarropa por 11 soldados bolcheviques. La pequeña habitación de 3 metros por 4 es un reguero de sangre, las paredes quedan destrozadas por los impactos de las balas. Tras esto los llevan al bosque cercano, donde los arrojan a una fosa sin antes quemarlos con gasolina. Apenas 8 días después, el ejército blanco entra en Ekaterimburgo. Alexander Kolchak, quien es jefe supremo, visita la casa de Ipatiev y ordena una investigación. Unos días luego se anuncia en el periódico el fusilamiento del zar, pero nada se dice de la familia. El Kremlin lo prohíbe, recién lo admitirán en 1926. Mientras esto sucede, la resistencia mejor conocida como Bando Blanco comienza a organizarse para combatir. Los enemigos de la revolución bolchevique se encuentran divididos, por un lado al este en Siberia y por el otro al sur en el Cáucaso. En ambos casos se los denomina con el apodo de blancos aunque operan cada uno por su cuenta. En la ciudad siberiana de Omsk, los exdiputados de la Asamblea Constituyente conforman un gobierno oficial ruso pero al poco tiempo son derrocados por el almirante Alexander Kolchak con apoyo británico. Kolchak es un oficial de carrera de la Armada Imperial Rusa, reconocido por realizar extremas expediciones en el Ártico y por combatir a los japoneses en 1904 y a los alemanes en la Gran Guerra. Contando con su fama y con el apoyo del general británico Alfred Knox, Kolchak encabezará la resistencia en el este de forma dictatorial. El almirante ruso sostiene además una relación muy tirante con la Legión Checoslovaca. Esta legión está compuesta por 40.000 soldados checos que se encontraban peleando para Rusia en contra del Imperio Austrohúngaro, con la esperanza de que su patria Checoslovaquia pueda ser independiente algún día. Al estallar la revolución y ser firmada la paz, la legión queda atrapada en Rusia donde se supone debe ser embarcada hacia Francia para continuar la lucha contra Austria-Hungría desde el lado francés. Pero la relación con los bolcheviques termina por estallar y la legión entra en rebelión abierta, tomando ciudades y uniéndose al bando blanco. Además de la legión checa, varios países, ex aliados del zar durante la guerra, desembarcan en Rusia con la idea de combatir la revolución comunista. La ciudad de Vladivostok se convierte en un desfile de unidades, con 8.000 soldados estadounidenses, 4.000 canadienses, 2.000 italianos y 500 franceses. También se instalan en Arcángel 6.300 soldados británicos, 1.700 franceses y 5.200 estadounidenses con la idea de evitar que un gran cargamento de suministros caiga en manos bolcheviques o alemanas. Estas tropas en Arcángel buscarían reclutar soldados rusos para realizar ofensivas, pero esta estrategia fallaría estrepitosamente debido a la baja moral y las bajas temperaturas. La coalición aliada en Rusia había sido formada por el presidente norteamericano Woodrow Wilson, con la excusa de rescatar a la Legión Checa, pero en realidad se quedarían a combatir el comunismo apoyando al bando blanco con suministros y entrenamiento. Formando parte de esta coalición pero jugando su propia partida, el imperio japonés llegaría a enviar 70.000 soldados a Siberia, en gran parte para apoyar a líderes locales como Gregory Semyonov, quien estaba enfrentado con Kolchak. También los nipones tenían el sueño de independizar Siberia de Rusia, creando un estado tapón que sirviera como barrera. Por otro lado, en la región del Cáucaso, tampoco tardó en formarse una resistencia contundente. Liderados por el general Kornilov y Alexeyev, ambos de buen prestigio en Rusia, se forma el Ejército de Voluntarios. Al principio formado por exoficiales del ejército y luego por campesinos y cosacos de la región del Kubán, totalizan 6.000 hombres y 20 cañones, con los que arremeten contra la ciudad de Yekaterinodar. La ciudad se encuentra defendida por el general bolchevique Alexei Autonomov, quien cuenta con 50.000 soldados mal entrenados y 25 cañones. Tras 2 días de combates encarnizados, un proyectil de artillería impacta justo en el campamento de Kornilov, matándolo en el acto. Desmoralizados, los atacantes se dan a la retirada bajo el mando de Antón Denikin, quien asume el liderazgo del ejército blanco en la zona del Kubán. Antón Ivanovich Denikin había sido un hábil general ruso que había participado en la guerra ruso-japonesa y en la Primera Guerra Mundial. Su brigada en la Gran Guerra había recibido el sobrenombre de Brigada de Hierro y se la consideraba una de las mejores unidades del ejército ruso.
En lo político, Denikin era conservador y a su vez torpe, como lo demostraría en los siguientes años. Eso sí, era honesto en los manejos, pero no le gustaba recibir críticas. Partidario de la monarquía constitucional y de las reformas moderadas, era rotundamente contrario a la revolución, aunque no terminaba nunca de aclarar sus ideas. No sería capaz de exponer un programa político claro y atractivo, limitándose solo al nacionalismo. Algo de lo cual el pueblo ruso estaba fatigado tras la Primera Guerra Mundial. Religioso y fiel de la Iglesia Ortodoxa rusa, era antisemita moderado, y no criticaría los pogromos rusos contra la población judía hasta finales de 1919. Denikin y sus hombres marchan en medio de la nieve, en lo que se conoce como la Marcha del Hielo. A duras penas logran escapar hacia el norte, donde se encuentran con el ejército cosaco de Piotr Krasnov, con el cual logran realizar una alianza. Krasnov era el líder de la recién formada República del Don, un país formado semanas atrás que tenía intenciones de ser independiente. Si bien acuerdan combatir al ejército rojo, Denikin y Krasnov no logran ponerse de acuerdo y atacan cada uno por separado. Denikin marcha de nuevo al sur y logra tomar Yekaterinodar sin problemas. Mientras que Krasnov marcha al norte junto al río Volga con miles de jinetes para tomar Tsaritsyn, la ciudad de los zares que es defendida por un joven y determinado Joseph Stalin. El ejército rojo se encuentra liderado por León Trotsky, quien dispone de una batería de medidas para lograr fortalecerlo y enfrentar a sus enemigos. Bajo el nombre de comunismo de guerra, Trotsky implementa las siguientes medidas: control estatal del comercio exterior, requisición de cualquier excedente agrícola por parte del Estado, estatización de todas las empresas con más de 5 trabajadores, la prohibición de las huelgas, la racionalización de alimentos y víveres esenciales, el control militar de los ferrocarriles y la integración de oficiales del ejército zarista ruso al ejército rojo. En suma, unos 48.000 exoficiales se unieron al ejército bolchevique, brindándole la experiencia que le hacía falta, pero siempre bajo el atento control de la Checa liderada por Dzerzhinsky. Con estas urgentes medidas, Trotsky estaba en condiciones de batir a los enemigos de la revolución en todos los frentes. La guerra hasta ahora había sido defensiva y limitada, pero se volvería total y absoluta durante 1919 y 1920. Durante 1918, el general Denikin logra tomar la zona del Cáucaso y asentar su cuartel militar. Por otro lado, el atamán Piotr Krasnov había intentado tomar Tsaritsyn en 3 ocasiones con más de 40.000 jinetes, pero la ciudad había sido defendida con uñas y dientes por los bolcheviques, que entre sus filas contaban a un joven Joseph Stalin cumpliendo su rol de comisario. En el frente de Siberia, el almirante Kolchak, con apoyo occidental, había reunido recursos para una gran ofensiva que sería lanzada al año entrante. Los occidentales le habían suministrado al menos 100 cañones, 300 ametralladores y cientos de miles de granadas. Kolchak había logrado reforzar sus finanzas gracias a que en octubre de 1918 había encontrado parte del tesoro del zar Nicolás II. El tesoro real, compuesto por 10.000 cajas llenas de oro y metales preciosos, se encontraba en Kazán cuando Kolchak dio con él. Parte es utilizado así por los blancos para equipar al ejército y parte es robado o simplemente desaparece. Se menciona que en su traslado a Irkutsk en Siberia sucede un accidente y una parte cae al profundo lago Baikal. Aunque también una buena parte se encontraría en manos de la realeza británica. Nicolás II era primo del rey Jorge V inglés, con quien tenía una relación muy estrecha. Tras el asesinato de la familia Romanov, un buque de guerra de la Marina Real Británica exilia a los miembros restantes, incluida a la madre del zar. Allí se habrían cargado cajas también del tesoro real. Según cuenta el comerciante de obras de arte, Daniel Wildenstein, en el sótano del castillo de Balmoral, según vio con sus propios ojos, se encontraban decenas de cajas del tesoro ruso. Algo que le confirmó el actual rey británico Carlos III, que allí lo había llevado para buscar un cuadro particular. Volviendo al contexto global, en noviembre de 1918, tras perder la Gran Guerra y firmar el Tratado de Versalles, los alemanes son obligados a retirarse del este de Europa, lo que genera una ola de conflictos en los países ocupados. El gobierno bolchevique, buscando reconquistar los territorios del Imperio ruso,
aprovecha la retirada alemana para lanzar una ofensiva a gran escala. Las naciones de Lituania, Estonia, Finlandia y Latvia luchan contra el Ejército Rojo y logran vencerlo con apoyo occidental, siendo reconocidas como independientes. Por otro lado, Bielorrusia es ocupada y puesta bajo el control soviético. La nación de Polonia se trenza en una guerra de 2 años con Moscú, tras lo que consigue ser respetada y reconocida. Debajo de Polonia, se encontraba Ucrania, que con la retirada alemana queda sola frente al Ejército Rojo, el polaco y el Ejército Blanco de Denikin. Los ucranianos acorralados entre varios enemigos no podrían hacer pie y terminarían siendo absorbidos por Polonia y la Unión Soviética, la cual implantaría un gobierno comunista. Volviendo al conflicto ruso, el año 1919 puede ser catalogado como el momento bisagra de la Guerra Civil y de la Revolución de Octubre. Es el año de las grandes apuestas y los grandes riesgos, donde se alzará un solo ganador y varios perdedores. A comienzos de año, Antón Denikin reconoce al almirante Kolchak como autoridad máxima del movimiento antibolchevique. Con esto apunta a ofrecer una imagen más unificada para recibir apoyo aliado, pero en la práctica y separados por miles de kilómetros cada comandante obraría por su cuenta. Tras haber logrado tomar la ciudad de Perm al norte, el 4 de marzo, con 113.000 hombres y 200 cañones, el ejército de los blancos de Siberia inició su avance. Fue un avance estratégico y contundente, logran capturar Ufa el 16 de marzo sin demasiada lucha. En el sur, los cosacos al mando de Alexander Dutov conquistan Orsk el 9 de abril y avanzan hacia Oremburgo. Pero mientras los blancos avanzan, el flanco sur bolchevique había estado acumulando grandes reservas de soldados y armamento, las cuales se emplean para reforzar el flanco centro y luego para atacar por el sur. El ejército blanco, disperso en muchos grupos, está expuesto ante un ataque desde el flanco. El 28 de abril, los rojos aplastan a 2 divisiones blancas en la región de Buguruslán y luego reciben órdenes de avanzar hacia el norte. Las fuerzas de Dutov y Kolchak deben replegarse para no ser envueltas, comenzando así una retirada que no tendría fin. Los rojos, al mando de Mijaíl Frunze, avanzan con aplomo. El 13 de mayo, el quinto ejército rojo captura Bugulma sin luchar. El 9 de junio, el grupo sur de los rojos cruza el río Belaya y captura la importante ciudad de Ufa. En este punto Kolchak ordena una retirada detrás de los montes Urales en la localidad de Chelyabinsk, donde intentará poner un freno a las fuerzas del ejército rojo. Mientras esto sucedía, las fuerzas blancas del general Antón Denikin ganaban territorio en el sur. Hacia fines de junio, gracias al envío de tanques británicos, logran tomar la ciudad de Tsaritsyn rindiendo 40.000 soldados rojos. Al frente de aquel ataque se encontraba el barón Piotr Wrangel, una figura cautivante de 2 metros de altura, conocido por ser un administrador justo que no toleraba saqueos y atropellos contra la población civil. Secundado por Wrangel, un emocionado Denikin anuncia públicamente en un desfile la ofensiva a Moscú. Al mando de la punta de lanza se encuentra el general Mayevsky, quien a pesar de ser un militar muy hábil, se hace conocido por organizar orgías y por entregarse al alcohol en plena campaña. Pero a pesar de su alcoholismo, en los meses siguientes Mayevsky y sus 150.000 soldados logran tomar Kharkov, Kiev, Kursk y Oriol de las manos rojas. Incluso llegan hasta las cercanías de Tula, a 200 kilómetros de Moscú. Pero mientras Mayevsky intenta alcanzar la Plaza Roja, la retaguardia del ejército blanco compuesta por solo 15.000 hombres comienza a sufrir los embates de un nuevo enemigo. De forma insospechada, el apodado Ejército Negro de Néstor Magno embate contra las posiciones blancas en Ucrania. Esta fuerza anarquista compuesta por 28.000 hombres pretendía construir una sociedad sin Estado en la región, para lo que se había aliado de forma temporal con el Ejército Rojo. La fortaleza principal del Ejército Negro reside en las enormes capacidades de su líder y en la movilidad de las tropas que utilizan caballos y las llamadas tachancas, las cuales eran carruajes con una ametralladora en la parte trasera. Luego de varias semanas de batallas menores, las fuerzas de Magno logran una enorme victoria, que para muchos, quebró la situación del Ejército Blanco, cambiando la guerra para siempre.
En la localidad de Peregonovka, el ejército negro logra derrotar una fuerza el doble de grande y capturar 23 cañones y 100 ametralladoras. Lo que es peor, en la semana siguiente toman varias ciudades y vías de ferrocarril, separando al ejército blanco de Mayevsky de sus líneas de suministro. En opinión de varios oficiales blancos, la guerra había acabado. Para arreglar la desesperante situación, Denikin ordena al cosaco Konstantin Mamontonov que baje hacia Ucrania con sus 25.000 jinetes para abatir al ejército anarquista. El renombrado comandante logra hacer retroceder a las tropas de Makhno y retoma la ciudad portuaria de Mariupol, aunque ya era demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos de Denikin por ordenar la situación, los bolcheviques ahora se habían fortalecido en el norte y avanzaban contra el general Mayevsky como una aplanadora. Contando con superioridad en número, logran tomar Orel y luego avanzar hacia Kursk, desbaratando la ofensiva blanca. Pero mientras los rojos detienen a las fuerzas de Denikin en el sur, se desarrolla otra amenaza por el norte. Desde la recién nacida Estonia, el exgeneral zarista Yudenich arremete contra Petrogrado a principios de octubre contando con 20.000 soldados y 6 tanques ingleses. En apenas 2 semanas, las fuerzas de Yudenich alcanzan las afueras de Petrogrado y encienden todas las alarmas del Kremlin en Moscú. Desesperadamente, Trotsky viaja en tren hacia la antigua capital para organizar la defensa de la ciudad, donde su sola presencia levanta la moral de los defensores. En este momento, los comandantes de Yudenich entran en una carrera por capturar la ciudad, olvidando tomar la estación de tren y las vías que conectaban con la capital. Este error garrafal genera que desde Moscú empiecen a llegar hordas de soldados rojos, los cuales se unen a Trotsky en la defensa. Tras 10 días de lucha, Yudenich debe retirarse de nuevo hasta Estonia, en lo que suponía un fracaso rotundo. Tras el fracaso de Yudenich en el norte, sigue la caída de Kolchak en el este. La situación del almirante Kolchak es por demás delicada. El principal inconveniente es la falta de tropas con voluntad de luchar. El reclutamiento forzoso había generado que alrededor de 200.000 reclutas se pasen al bando rojo. El delegado británico, Alfred Knox, se encuentra furioso por el desperdicio en uniformes y armas que suponen las deserciones. Hasta incluso recibe una carta de Trotsky en persona, agradeciendo de forma sarcástica por el equipamiento de los desertores y los nuevos reclutas. Kolchak también sufre la extorsión de Grigori Semyonov, que gobernaba con mano de hierro la región de Chitá, por donde pasa el Transiberiano. Semyonov, personaje despiadado como pocos, frena los trenes con armamento y víveres, los demora y después de cobrar un muy caro peaje, deja que continúen hacia su destino. Apoyado y respaldado por el gobierno japonés, confisca y roba alrededor de 100 toneladas de alimentos por día a los trenes de Kolchak que vienen de Vladivostok. Todo el material robado es vendido a los pobladores de la región o usado para su ejército propio. Además de esto, las huestes del atamán se hacen famosas por realizar masacres y violaciones por todo el territorio que controlan. Entre la falta de tropas determinadas y los problemas de abastecimiento causados por Semyonov, Kolchak es incapaz de organizar una defensa decente en la zona de Chelyabinsk y los rojos se aproximan pronto hasta Omsk, la capital de la Rusia blanca. En estos momentos un Kolchak consumido y con la mente nublada, promete que la ciudad caerá dando lucha, para lo que prohíbe la salida de todo hombre menor a 35 años. El pánico se apodera de las calles, la población que se había cuadruplicado apenas tiene para comer y sobrevivir. El almirante entonces se da a la fuga acompañado de sus funcionarios y del tesoro zarista capturado en Kazán. Los bolcheviques toman la ciudad casi sin combates, capturando 100 cañones de campaña y habiendo recorrido 600 kilómetros en 5 días. Los comisarios rojos hasta permiten que las familias huyan al este en un acto de piedad. En una verdadera tragedia griega, Kolchak y sus fuerzas emprenden lo que será conocido como Gran Marcha Siberiana. Decenas de miles de soldados junto a familias huyendo del ejército rojo. Arriba de vagones helados de tren, que carecen de calefacción y donde apenas hay espacio para amontonarse entre sí. Y los cuales sufren el sabotaje de las guerrillas bolcheviques que había dispersas en la zona, como también altercados con la Legión Checa, la cual reclamaba para sí los trenes.
En cada estación se descartan los cuerpos de los que no soportaron el frío, el hambre o alguna herida sufrida en combate. Las temperaturas bajan de los 25 grados Celsius y las locomotoras empiezan a congelarse, causando que cunda el pánico absoluto. En arrebatos de desesperación, las familias bajan de los trenes e intentan huir a pie bajo la nieve y el frío. Los que encuentran, roban caballos a los pobladores y se internan en la estepa siberiana. Viendo cómo el ejército blanco se disipaba, estallan levantamientos de izquierda en varios puntos de Siberia, incluyendo Irkutsk. En este contexto, el almirante Kolchak queda atrapado en su tren, sin poder movilizarse y es arrestado por un grupo de rebeldes que lo entregan al ejército rojo. Con temor a que pueda ser rescatado, la checa local lo fusila, desobedeciendo las órdenes de Lenin que pretendía juzgarlo con un tribunal. El retroceso para quienes logran llegar termina en Vladivostok, donde las fuerzas aliadas se apuran por marcharse antes que lleguen los bolcheviques. La derrota era absoluta. El resultado para el delegado británico Alfred Knox era inevitable. Según Knox, a pesar de los esfuerzos de Kolchak, el ejército perdió paulatinamente su capacidad de combate, la población civil se tornó cada vez más descontenta y desleal y finalmente, se mostró dispuesta a dar la bienvenida a los bolcheviques. Dadas las condiciones materiales y sociales, para haber triunfado se hubiese necesitado al menos un Napoleón en Siberia. Y Kolchak, si bien honesto, estaba lejos de serlo. El mando de la resistencia en el este es entregado por Kolchak al salvaje Semyonov. Semyonov no duraría mucho tampoco, teniendo que huir más adelante hacia Japón donde se convertiría en empleado del ejército nipón. Volviendo al frente del sur, para fines de 1919, las fuerzas de Denikin se enfrentan a un contraataque rojo de gran escala. Denikin, en un intento de restaurar el frente, remueve a May Mayevsky y coloca a Piotr Wrangel en su lugar. Pero Wrangel, que si bien era muy capaz, por ambición y desconfianza propia remueve a dos de los generales cosacos más populares, causando que las fuerzas cosacas se desmoralicen y se nieguen a luchar. Las fuerzas lideradas por Trotsky son ahora el doble en número que las del ejército rival. Los campesinos, temiendo que un nuevo régimen devuelva las tierras a los viejos terratenientes, se unen al ejército rojo con mayor facilidad que al blanco. Además de ser superior en número, el ejército rojo estrena su nueva unidad de caballería, la cual cuenta con 15.000 jinetes y se encuentra al mando del comandante Semyon Budyonny. La caballería de Budyonny irrumpe las comunicaciones entre grandes formaciones cortando vías de ferrocarril y lo que es más, derrota a la caballería del cosaco Mamontonov en las cercanías de Voronezh. Hacia diciembre de 1919, la situación era desesperada, en palabras del barón Wrangel resultaba inútil seguir resistiendo. Denikin, sospechando de Wrangel, decide removerlo de su cargo con el ejército blanco acorralado en el sur de Ucrania y el Cáucaso. Durante enero y febrero de 1920, el ejército blanco intenta hacer pie contra la marea roja que se abalanza sobre Crimea y el Cáucaso. Pero todo intento resulta inútil y para empeorar las cosas, a mediados de febrero, fallece de tifus el líder cosaco Konstantin Mamontonov, el cual días antes había obtenido una victoria contundente. Mamontonov es despedido con honores en la Catedral de Santa Catalina de Yekaterinodar, pero más que para una persona, aquel velorio parecía el de toda la causa blanca. A las pocas semanas, los trenes de refugiados comenzaron a llegar a Novorossiysk. Pronto la ciudad costera se convirtió en un caos de soldados y civiles buscando huir como fuera en cualquier embarcación. Para empeorar las cosas, una ola de tifus inunda la urbe, causando que los piojos sean insoportables y vayan saltando de víctima en víctima. Para auxiliar al bando blanco, la Armada Británica organiza un convoy de evacuación, el cual es protegido con destructores de la corona. Eventualmente, Novorossiysk cae en manos bolcheviques, pero alrededor de 150.000 personas son evacuadas a Crimea y otras tantas a Turquía. Días después, un abatido Antón Denikin llega a Crimea. Ya hecho una piltrafa deshilachada, Denikin discute con Piotr Wrangel por cuestiones militares.
Wrangel, en un acto de gran deshonor, le escribe una carta acusándolo de ser un líder infame, de ser demasiado liberal y de haber deseado que Kolchak fracase para poder ser líder absoluto. Esta carta es distribuida por Wrangel hasta que llega a la prensa, abatiendo de forma definitiva a Denikin. El líder blanco decide que ya tuvo suficiente y entrega el mando marchándose en barco a Turquía. El Consejo Militar elige a Wrangel para que intente una última defensa que quizás pueda conservar la península de Crimea del poder rojo. Apodado el Barón Negro, Wrangel abandona la idea de recapturar todo el país y busca retener su parcela de terreno y hacerlo un ejemplo de libertad y prosperidad para el resto de Rusia. A su favor, cuenta con la guerra entre Polonia y la Rusia bolchevique, que viene teniendo lugar desde 1919 y para abril de 1920 se encuentra en su clímax. Como si tuvieran pocos frentes, el Ejército Rojo se había embarcado en una enorme ofensiva para intentar tomar control de Polonia, territorio que había formado parte del Imperio Ruso. Para agosto de 1920, las fuerzas comunistas se encuentran a las puertas de Varsovia, la capital de Polonia. En Moscú, Lenin y Trotsky prácticamente ya festejan la conquista del territorio polaco y planean seguir expandiendo su revolución hacia el centro de Europa. Pero los polacos están determinados a resistir como sea, recordando a la antigua comunidad polaco-lituana que había reinado Europa durante 2 siglos. En aquella época, los polacos habían sido divididos a la fuerza por Rusia, Austria y Prusia, quedando el territorio repartido entre estos 3 países. Pero en esta ocasión, los polacos logran hacer pie y en una acción totalmente hercúlea hacen retroceder a los bolcheviques justo en las afueras de la capital. El héroe y autor del milagro es el mariscal Józef Pilsudski, el cual, aprovechando el desorden y la sobreextensión del enemigo, lanza un contraataque fulminante con más de 50.000 soldados. Cortando comunicación de radio y avanzando 40 kilómetros por día, los polacos parecen poseídos por un espíritu sobrenatural. El frente soviético se derrite y todo acaba en una retirada bochornosa. Incluso la caballería de Budionni, que hasta aquel momento parecía invencible, es derrotada en un terrible choque en la batalla de Samok, donde húsares polacos aplastan a los jinetes rusos. El gobierno bolchevique se ve forzado a aceptar el avance polaco y solicita iniciar negociaciones de paz. Esta es firmada en octubre de 1920 y asegura la independencia de Polonia hasta 1939, año en que Moscú, esta vez aliado con Alemania, volvería a invadir a los polacos. Pero lo que significa una paz temporal para los polacos es en realidad una pesadilla para los blancos que todavía aguantan en Crimea. El barón Wrangel incluso había logrado tomar parte del sur de Ucrania, mientras los rojos y polacos peleaban entre sí. Pero ahora, firmada la paz entre estos, una marea roja se abalanza sobre su cabeza. Los soviéticos atacan con 150.000 hombres, mientras que Wrangel solo dispone de 35.000 para defender la península. En la batalla de Perekop, cae la última línea de defensa blanca combatiendo durante varios días y finalmente retirándose a las ciudades costeras para evacuar. Esta evacuación había sido preparada por el comando de Wrangel con anterioridad, por lo que se da de manera ordenada, aunque de todas formas miles de soldados quedan atrás siendo ejecutados por el Ejército Rojo. Wrangel se retira acompañado de 126 barcos con destino a Turquía, siendo evacuadas 145.000 personas. Si bien la causa blanca estaba finiquitada para siempre, la guerra civil todavía continuaría, los rojos no se detendrían hasta tener el poder absoluto e incuestionado. El terror rojo en Crimea alcanza niveles infernales, ejecutando las checas a alrededor de 100.000 personas en unas pocas semanas. Todo posible opositor o ex miembro de la causa blanca es pasado por armas o deportado a un campo de concentración. Volviendo al conflicto, ahora que tanto Polonia como Wrangel no son más una amenaza, las fuerzas de Lenin se dirigen contra un aliado del mismo bando, el ejército insurgente anarquista de Néstor Makhno. Tras la conquista de Crimea, los rojos avisan a las fuerzas de Makhno que, o bien entregan sus armas y se incorporan al lado rojo, o serán tomados como enemigos. Los anarquistas, convencidos de que ponerse bajo las órdenes de Lenin es poner fin a su proyecto, se niegan rotundamente.
Como respuesta, los rusos capturan al líder anarquista Simón Karetnik y lo fusilan como un perro en la ciudad de Melitopol. Karetnik había conducido a las fuerzas anarquistas junto al ejército rojo en Crimea contra las de Wrangel, pero eso poco importaba. Durante los próximos 6 meses los guerrilleros de Makhno resisten de forma heroica el azote ruso en Ucrania. Su líder se mueve entre distintas regiones alentando levantamientos para luego volver a esconderse como un fantasma. La imagen de Makhno se expande y difunde como una leyenda contra el poder comunista de Moscú. Pero por más inventiva y carisma que tenga su líder, los anarquistas son aplastados de forma consistente y violenta. Para agosto de 1921, tan solo quedan Makhno junto a su esposa y 77 seguidores, que se escapan cruzando la frontera con Rumanía. Makhno se retira a París, donde trabajará hasta el final en una fábrica automotriz de Renault. Pero en Ucrania viviría muchos años más, existiendo resistencia anticomunista hasta 1924 e incluso levantándose en su nombre grupos de resistencia contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Además de la traición y el aniquilamiento del movimiento anarquista de Ucrania, los bolcheviques también aplastan otros levantamientos. En la región de Tambov, 500 kilómetros al sur de Moscú, una masa enorme de campesinos se había levantado, cansados de que el gobierno bolchevique les robe sus animales y cultivos. Liderados por Alexander Antonov, llegan a contar con 40.000 guerrilleros, los cuales de forma desorganizada van generando una ola de rebelión por toda la región. Pronto los comunistas no pueden requisar más granos en dicha zona, quedando apenas los funcionarios protegidos por tropas rojas en las ciudades. El campo es libre. Pero esto no dura mucho. Lenin envía al general Tukhachevsky al mando de una fuerza considerable con 70 cañones, la cual avanza aplastando a los rebeldes. Los sobrevivientes se refugian en los bosques en un intento por sobrevivir, pero Tukhachevsky los liquida utilizando gases venenosos. El líder del movimiento, Alexander Antonov, muere en combate junto a su hermano Dmitri. Para más INRI, alrededor de 100.000 civiles son enviados a campos de trabajo forzado, conocidos como gulags. Junto a esto, también los bolcheviques impulsan la descosaquificación, lo que es la erradicación de los cosacos y su proyecto de nación. El nuevo Estado bolchevique no podía permitirse tener a un grupo étnico fuerte con una gran tradición en su territorio, porque podría motivar revueltas, por lo que ya desde 1919 había comenzado a suprimirlo. Las checas de los distritos sentencian así a miles y miles de cosacos a la muerte por conductas contrarrevolucionarias. A menudo las familias de los sospechosos son tomadas como rehenes y llevadas a campos de concentración. En noviembre de 1920, el jefe de la Checa, Félix Terzinsky, informa a Lenin: la República debe organizar el internamiento en campos de unos 100.000 prisioneros del Frente Sur y de grandes masas de personas expulsadas de los asentamientos rebeldes cosacos del Terek, el Kubán y el Don. Hoy llegaron a Oriol 403 hombres y mujeres cosacos de entre 14 y 17 años para ser internados en el campo de internamiento. No pueden ser recibidos porque Oriol ya está sobrecargado. Según el historiador Robert Gallerly, las estimaciones más fiables indican que entre 300.000 y 500.000 personas fueron asesinadas o deportadas entre 1918 y 1924, de una población de 3 millones de cosacos. El líder cosaco Piotr Krasnov se exilia en Alemania, donde se dedica a escribir sus memorias. Cuando los alemanes invaden Rusia 20 años después, con más de 70 años decide unirse a la lucha, comandando una unidad de cosacos. Pero al ser derrotada Alemania, es entregado a los soviéticos por manos británicas. Poco tiempo después de ser entregados a las autoridades soviéticas, Piotr Krasnov junto con Andrei Skuro y otros atamanes cosacos fueron enjuiciados por traición a la patria y colaboración con el enemigo, siendo ejecutados y sus cuerpos desaparecidos. La última gran revuelta popular en contra de los bolcheviques ocurre en la fortaleza de Kronstadt, ocupada por 50.000 marineros y civiles. Durante 16 días los marineros implantan una comuna revolucionaria que se opone al gobierno de Lenin y demanda la elección de soviets y libertad económica para campesinos.
Trotsky, en un acto brutal, da un ultimátum de 48 horas a los rebeldes. Deben rendirse sin condiciones o serán aniquilados. Los marineros deciden finalmente resistir, aunque poco pueden hacer frente al ejército rojo. Varios centenares de prisioneros fueron ejecutados inmediatamente y el resto se envió a las prisiones de la Checa o bien campos de trabajo forzado. El Estado soviético bolchevique había vencido absoluta y rotundamente a todos sus enemigos. A las fuerzas de Kolchak y Semyonov en Siberia, a las fuerzas de Denikin en el Cáucaso, a los ucranianos, a los anarquistas de Makhno, mayormente a los polacos, a los cosacos de Krasnov, y a todas las naciones que habían puesto un pie en territorio ruso durante dicho conflicto, siendo Inglaterra, Japón y Estados Unidos las principales. La unidad lograda por Lenin y la maquinaria de guerra liderada por Trotsky habían sido implacables. Como consecuencia, unas 7 a 12 millones de personas habían perdido la vida, en una vorágine de violencia pocas veces vista en la historia de la humanidad. Las hambrunas y enfermedades habían contribuido en su mayor parte a formar ese número, llevándose la hambruna solamente entre 1 a 5 millones de personas. En 1922 había al menos 7 millones de niños en la calle en Rusia, como resultado de casi 10 años de devastación causada por la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil. En 1921, la producción de la industria pesada había caído al 20% de los niveles de 1913. El 90% de los salarios se pagaban con bienes en lugar de dinero, y el rendimiento de la cosecha había sido solo del 37% del normal. Toda esta situación de extrema fragilidad social y económica tuvo su punto más alto con la hambruna que toma lugar desde 1921. Esta catástrofe es generada por el mal manejo del campesinado y las cosechas por parte de los bolcheviques. El requisar la producción de las familias campesinas terminó por asesinar todo incentivo a la producción y, sumado al caos social de la guerra, la hambruna no tardó en extenderse. En la ciudad de Petrogrado, hoy San Petersburgo, se perdieron cientos de miles de vidas debido al hambre. Y hasta 1924 se perderían entre 1 a 5 millones. La situación se volvió tan desesperada que una minoría considerable de los hambrientos recurrió al canibalismo. En la localidad de Pugachev, era peligroso para los niños salir de noche, ya que se sabía que había bandas de caníbales y traficantes que los mataban para comer o vender su tierna carne como si fuera carne de caballo. Ante la catástrofe humana, los países del mundo ofrecen su ayuda a Rusia. Si bien en un principio Lenin rechaza la ayuda, luego de un tiempo sí la terminaría aceptando. La mayor ayuda llega irónicamente de Estados Unidos, a manos de la Administración para el Alivio Americano, creada por el millonario y futuro presidente Herbert Hoover, para ayudar a las víctimas de la Gran Guerra. En menos de un mes, los barcos cargados de alimentos se dirigían a Rusia. Hoover se había comprometido a proporcionar alimentos a 1 millón de personas, en su mayoría niños, pero en menos de un año estaba alimentando a más de 10 veces esa cantidad diariamente. También se envían donaciones de civiles estadounidenses, como también insumos médicos y abrigos. Para mayo de 1922, Lev Kamenev, presidente del Soviet de Moscú, escribe una carta al general Haskell en la que le agradecía a él y Hoover por su ayuda. El gobierno de la nación rusa nunca olvidará la generosa ayuda que se le brindó en la terrible calamidad y los peligros que se le impusieron. Deseo expresar, en nombre del gobierno soviético, mi satisfacción y agradecimiento a la Administración de Ayuda estadounidense. En el medio de esta hambruna generalizada, Lenin se da cuenta de que debe mejorar la situación de alguna forma para salir adelante. Así lo insólito toma lugar y los bolcheviques implementan medidas capitalistas. La URSS adopta el 14 de marzo de 1922 la NEP o Nueva Política Económica, que incluye el permiso para tener pequeñas y medianas empresas mientras que el Estado mantiene el control sobre las grandes industrias, los bancos y el comercio exterior. También se favorece a los campesinos, aboliendo la requisición de cereales y permitiendo que vendan sus excedentes en los mercados. Esto aumentó el incentivo de los campesinos para producir y, en respuesta, la producción aumentó un 40% después de la sequía y la hambruna de 1921 a 22.
Con los emprendimientos legales, surge una nueva clase apodados hombres de la NEP, que son comerciantes privados que poseen empresas urbanas que contratan hasta 20 trabajadores, y en muchos casos amasan fortunas personales. También se les permite alquilar empresas estatales y manejarlas como propias. El crédito se expande también, ganando terreno el crédito de bancos privados hasta ser del 50% para 1926. Estas medidas harían que para el año 1926 el índice industrial se multiplique por 3 y la producción agrícola se duplique, superando el nivel de 1913. Lenin considera que la NEP es una retirada estratégica del socialismo. Cree que es capitalismo, pero lo justifica insistiendo en que se trata de un tipo diferente de capitalismo, el capitalismo de Estado, la última etapa del capitalismo antes de que evolucionara el socialismo. Pero el líder bolchevique nunca vería florecer la NEP demasiado. Tras años de adicción al trabajo, migrañas, insomnio y estrés crónico, sufre un accidente cerebrovascular que paraliza su lado derecho. Tras años de trabajar hasta 16 horas diarias, Lenin entra en la etapa final de su vida. Tras recuperarse del primer ACV y trabajar durante noviembre, la noche del 15 de diciembre un nuevo ataque lo deja definitivamente postrado en una silla de ruedas e incapaz de escribir. Su fiel compañera hasta el final es su esposa Nadezhda Krupskaya, quien es aliada de Trotsky y enemiga de Stalin. En esos meses Lenin dicta sus últimos pensamientos sobre la URSS e intenta seguir conectado a los acontecimientos. De Stalin, que era secretario general del Partido Comunista desde abril de 1922, Lenin dice que tiene la autoridad ilimitada concentrada en sus manos. Y no estoy seguro de que siempre sepa utilizarla con la suficiente prudencia, y sugería a los camaradas sacar a Stalin de este puesto. Pero este segmento sería oculto hasta el año 1924 y la renuncia de Stalin no tendría lugar. Para marzo de 1923 sufre su tercer ACV y en enero de 1924 fallece tras una larga agonía, dejando a toda la nación en vilo, huérfana e inmóvil. Sobre el día en que fallece Lenin recuerda a Andrei Gromyko en primera persona lo que sentía parte de la población. En enero de 1924 murió Lenin. Era un invierno cruel. Los aldeanos no hablaban más que de la muerte de Lenin. Se preguntaban, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo vamos a vivir sin Lenin? Creían que, como secretario del Komsomol, yo podría decírselo. ¿Cómo iba a decírselo si esperaba que alguien me lo dijera a mí? Recordé entonces algo que había escuchado alguna vez: la revolución la realizaron Lenin y sus colaboradores. Así pues, respondí, Lenin ha muerto, pero sus colaboradores, el partido, aún vive. Y nosotros viviremos con él. A pesar de que aborrecía el personalismo, la ciudad de Petrogrado fue renombrada Leningrado en su honor, nombre que la ciudad conservó hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Hoy en día es San Petersburgo. Tras la muerte de Lenin, Stalin poco a poco se hace con el poder absoluto del país. Para el año 1928, decide abandonar la NEP y retornar a la colectivización forzada de la tierra y la planificación centralizada estatal. Lo que sigue es el famoso periodo estalinista de la Unión Soviética, donde se implementa una industrialización acelerada y forzada desde el Estado, como también el asesinato y represión de los campesinos que habían florecido durante los años de la NEP. Sin dejar de lado la política de gulags para enviar a opositores, la gran purga del Ejército Rojo y la deportación masiva de comunidades étnicas a otras partes del país. Todo lo que generaría millones de muertos en apenas una década. Pero el periodo de Stalin será para otro documental. Si les gustó por favor denle me gusta y compártanlo con sus conocidos. No olviden activar la campana de notificaciones para evitar perderse algún video. Un saludo y hasta la próxima.